Efesios 4:16 dice que, sino que siguiendo la verdad en amor. Tenemos que seguir la verdad, pero fíjense lo que dice. No sé, que antes de entrar con el mensaje, de quien todo el cuerpo, está hablando de que todos nosotros el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente. A veces yo pienso, pero ¿cómo, Señor, podemos estar unidos si algunos no vienen los miércoles, algunos no vienen los domingos, o nos vemos hasta en los demás días estamos alejados, pero estamos unidos porque somos un Cristo donde quiera que vayamos, somos un cuerpo y tenemos que pensar en nuestros hermanos. Tenemos que recordar, por eso le decía que hemos estado orando por nuestros hermanos que no han podido venir, por los que están enfermos, siempre pensamos en ellos. Y no solamente los de aquí, sino que todo lugar donde confiesan, invocan el nombre del Señor Jesucristo, dice que es Señor de ellos y nuestro, por ellos también oramos. Amén. Entonces, por eso le digo que extrañamos a nuestros hermanos y esperemos que el domingo podamos ver a muchos de ellos. Bueno, estamos en 2 de Corintios, estamos repasando, ya vimos algunos, ya vimos algunos mensajes de 2 de Corintios 3, 4 y 5, pero ahorita regresamos al capítulo 3, ahorita estamos en el capítulo 4. El tema que corresponde a esta tarde, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, ese es el tema. Vamos a ponerle ahí en la pantalla 2 de Corintios 4, del 1 al 16. Y vamos a estar leyendo. Vamos a leer estos 6 versículos. Si son tan amables de ponerse de pie y leemos todos juntos estos versículos. Leo el 1, ustedes el 2 y el 6 leemos todos. Dice 2 de Corintios 4, del 1 al 6. Dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Amén, oremos. Padre Celestial, nuevamente, Señor, estamos aquí porque creemos, Señor, que tú eres el que nos quieres bendecir, nos quieres hablar una vez más, nos quieres dar esa porción de tu palabra, de ese pan de vida que nosotros necesitamos. Ayúdanos, Señor, y que en esta hora, Señor, reprende al devorador, reprende al enemigo, al diablo, Señor, que quiere estorbarnos para recibir tu palabra. Nosotros somos entendidos, nosotros somos los que entendemos tu palabra porque tenemos tu espíritu. Gracias en esta noche, en Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen sus lugares, por favor. En el mensaje pasado hablamos ya también del capítulo 4, estamos en el repaso. Y recuerden que es bueno estar repasando, aunque ya lo leímos, ya lo estudiamos, algunas cosas ya tocamos. Y antes mi pastor me preguntaba, después de predicar algunos mensajes de algún capítulo, y me preguntaba y no podía responderle, porque a veces se le olvida a uno, no todo podemos grabar. Y como que las cosas de Dios, de repente se nos olvida todo. Y ya cuando empieza a hablar el predicador otra vez, el pastor, ya nos recordamos, ¿no? Y por eso es importante repasar, estar repasando, estar repitiendo la palabra. Porque de esa manera también ejercitamos nuestro espíritu.
Entonces, ¿se acuerdan que hemos estado hablando del ministerio del nuevo pacto? Y dijimos que es un ministerio del Espíritu, es un ministerio de justificación, y además dijimos, comparamos con el ministerio del antiguo pacto, y este ministerio del nuevo pacto es más glorioso porque está dentro de nosotros y se trata de una persona. Por eso nosotros, ¿se acuerdan que el mensaje anterior les dije que no tenemos que quedarnos con el Antiguo Testamento? O sea, no estoy diciendo que hay que ignorarlo, hay que estudiarlo, pero saber cómo estudiarlo, pero no guardar las cosas que menciona ahí literalmente, sino que traen un significado espiritual para los del nuevo pacto. Entonces, porque lo del nuevo pacto es una persona, esa gloria es una persona y esa gloria está dentro de nosotros. Entonces, dice el versículo 3 de ahí de 2 Corintios 4, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Tenemos que descubrir, hermano, qué es lo que Dios nos quiere decir aquí. ¿Quiénes son los que se pierden? ¿Y por qué está encubierto? Fíjense que a veces pensamos que esta palabra está hablando a los mundanos, a los incrédulos. Pero aún esta palabra es para nosotros. Porque hay un Dios con D minúscula. Dice el versículo 4. Dice el versículo 4 de 2 Corintios, dice, en los cuales el Dios de este siglo, de este mundo, hay un Dios. No es el Dios de nosotros, el Dios todopoderoso, hay un Dios. Y de hecho el escritor hace una diferencia porque está con D minúscula. El Dios, o sea que de otra manera es alguien con alguna autoridad, ¿no? Dice que el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los que no son creyentes a la palabra que estamos presentando. Por eso le decía que no está hablando de los mundanos, porque podemos ser creyentes, pero no ser creyentes a la palabra, no creer a la palabra. El hermano Bernardino Ceja les manda saludos a ustedes, es el hermano del pastor Cayetano Ceja. Y tenía yo deseos de hablar con él, porque cada vez que hablo con él me bendice mucho. Casi duramos 1 hora y media por teléfono ahí. Y me gusta escucharlo a él porque siempre me bendice. Y no digo que mi pastor no me bendice, él también me bendice porque está predicando ahí todo el tiempo, pero el hermano, desde el tiempo que lo conozco, siempre tenemos esa confianza de platicar. Y esto me estaba acordando, cuando él estaba hablando, entendí algo aquí. Se da cuenta que muchos de nosotros no le creemos a Dios. Cuando vienen problemas a nuestra vida, vienen situaciones, quizás no tiene dinero, está enfermo, tiene problemas con sus hijos, en su matrimonio, tenemos problemas de todo tipo y no se da cuenta que algunos de nosotros, una tras otra, sale usted de una y viene otro, y uno a veces dice, ¿por qué yo? Y él me estaba diciendo, me estaba compartiendo su experiencia y me estaba diciendo, mira hermano, me decía, Dios en ese tiempo nos ha traído a tal grado que hemos llegado a no tener nada y viviendo en Estados Unidos, me decía. Viviendo en Estados Unidos y no tener nada, ¿te imaginas? Me decía. Pero aún le sigo creyendo a mi Dios, decía. A pesar de todo, le sigo creyendo a mi Dios. A pesar de todos los problemas, de las cosas que vienen, le sigo creyendo. Y mi esperanza es de que un día Él me va a sorprender y me diga. Así me dijo, me decía Él, y yo estaba diciendo, se lo va a pasar a quién se lo paso, ¿no? Porque a veces uno, ¿no? Cuando lo bendicen, esto es bueno para Rubén, para Toño, no, Dios es para ti. Pero también no me quise quedar solo y se los digo a ustedes. ¿Y por qué? Porque a veces nosotros no le creemos a Dios. Porque dice que no va a dar más de lo que nosotros no podamos soportar. Quedará juntamente con la prueba la salida. Y yo estaba, porque yo a lo mejor hablaba con él para que él me consolara de que
Si no se enferma mi esposa, me enfermo yo, si no yo, ella. Y así hemos venido, ¿no? Una tras otra. O sea, si ustedes me dicen, hermano, ¿nos puede llevar al Hospital Juárez? Yo sé el camino. ¿Nos puede llevar al Hospital General? Yo sé el camino. ¿Nos puede llevar al Hospital Juárez del Centro? Yo sé el camino. Si me dice usted, ¿me puede llevar a la Vicente Villada? Yo sé el camino. O sea, de todos esos, aún hasta el, ¿cómo se llama? Ángeles del Pedregal, también yo le llevo. O sea, hermano, y una tras otra. Una tras otra. Entonces uno de repente dice, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y Él me dijo a mí, Lalo, yo sigo creyéndole a mi Dios. Un día me va a sorprender y me va a decir, aquí está todo lo que tú necesitas. No es lo que tú quieres, lo que tú necesitas. Y por eso, pero el diablo es astuto que nos ciega nuestro entendimiento, hermanos. Y mire, cuando vengan problemas, ya ni se queje. Diga, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que Él me va a sorprender un día. Sí, porque a veces como que no traemos nada y envidiamos la prosperidad de los impíos. Ellos ni problemas tienen. Les va bien, tienen buen trabajo, tienen riquezas, hermano. Y uno dice, ¿y por qué a mí que busco a Dios? Un día te va a sorprender. Él un día te va a sorprender y va a decir, ¿sabes qué? Yo te traje por esto y por esto, porque por esto. Esto es tuyo. ¿Sí? Y puede ser que sea algo material, pero más nosotros buscamos que Cristo se forme en nosotros, ¿sí? Que un día, ¿sabes qué? Yo quería que Cristo se formara en ti totalmente, aquí lo tienes. Y también, si Él quiere en su soberanía, también te da un dinerito que estás esperando. ¿Sí? Yo nomás ocupo 12 milloncitos. 12 milloncitos para sembrar ahí. 12 millones es lo que ocupo yo. Me va a dar 2 de aguacate, ¿no? Siémbralos ahí. Bueno, ¿ustedes somos creyentes? Somos creyentes, le creemos a Dios. O sea que, mire, todo lo que estamos hablando, puede ser que alguien nos diga, hermano, no alcanzo a ver lo que usted está diciendo. Es más, no lo creo. Pienso que no es así. Eso es debido a que lo que dice el 4:4, que el Dios de este siglo ciega el entendimiento de los que dudan. Por eso no debemos de dudar. Cuando venga la duda, di al Señor, creo en ti, Señor. Aunque no pueda ver, creo en ti. Amén. Porque está bajo el contexto de que el entendimiento de los judíos fue embotado. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? O sea que ellos tenían un velo que no los dejaba ver la gloria del ministerio del nuevo pacto. Cuando Cristo vino, ellos no alcanzaron a ver. Y Pablo dice que es el Dios de este siglo el que cegó su entendimiento. Y puede pasar eso con nosotros hoy día. Por eso tenemos que confesar que sí le creemos. Es más, los mexicanos creen en México. México, creo en ti. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de ese poema o poesía que era? Y todo lo repetíamos en la escuela. México, creo en ti. ¿No? Y sale otro, dice, hay la esperanza de México, y todavía ponemos nuestra confianza. Y hay uno que dice que creó todos los cielos y la tierra, tiene un propósito para nosotros, nos está llevando de gloria en gloria, es el que está por nosotros, y a veces dudamos. Tenemos que creer a ese Dios. Amén. Pero el diablo no se queda quieto, él no se queda dormido. Miren lo que dice 2 Corintios 11:3, y es lo que más adelante va a hablar Pablo. 2 Corintios 11:3, mire lo que él hace. Mire lo que hace el diablo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sinceridad, de la sincera fidelidad a Cristo. Recuerden que está el diablo, él no duerme. Dice otra vez, leamos el 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Ya aprendió usted quiénes son los incrédulos aquí?
No está hablando de mundanos, está hablando de los creyentes, de los hijos de Dios que no le creemos a Dios. ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? Hombre de poca fe, no seas, sé creyente, no seas incrédulo, le dijo. ¿Qué es lo que le gusta a Satanás? Que nosotros no recibamos revelación, que nosotros no alcancemos a ver la revelación de Dios cuando leemos la Biblia, cuando venimos a la reunión. Por eso Dios nos quiere enseñar en esta hora que el entendimiento de los incrédulos es cegado para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Dios siempre tiene algo que darnos, pero hay un enemigo que quiere estorbar. Si nosotros le damos lugar, Él nos ciega nuestro entendimiento, nos embota y ya no vemos lo que Dios nos quiere dar. Pensemos por un momento, meditemos en lo que estoy diciendo. Porque habla de que nos resplandezca, tiene que resplandecer la luz del Evangelio de la gloria de Cristo en nosotros. ¿Cuál es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo? O sea que hay un evangelio aquí en 2 de Corintios que se llama el Evangelio de la gloria de Cristo. ¿Cuántos evangelios habrá? Porque aquí está diciendo que este evangelio se llama el Evangelio de la gloria de Cristo. Cuando nosotros leemos Romanos, ahí encontramos otro evangelio. Y ese, el evangelio de Pablo, en Romanos él dice mi evangelio. Ya sabemos que el inicio del Nuevo Testamento presenta 4 evangelios. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuál es el primer evangelio? Mateo. Ahí nos va a hablar lo que Mateo vio. ¿Cuál sigue? Marcos. Es lo que Marcos vio. El que sigue. Lucas. Es lo que él vio, por eso él escribió. Y finalmente tenemos el evangelio de Juan. Y Juan escribió lo que él vio. Y ahora Pablo en Romanos escribe lo que él vio, pero acá nos presenta en 2 de Corintios el evangelio de la gloria de Cristo. Es otro evangelio. Cuando llegamos a Timoteo va a hablar del evangelio del Dios bendito. O sea que hay varios evangelios. ¿Y por qué razón? Porque si nosotros solamente nos quedamos en los 4 evangelios, vamos a tomar lo que ellos vieron, sus experiencias con el Señor. Nosotros necesitamos tener nuestro propio evangelio, es decir, nuestra experiencia. Amén. Que cuando nosotros hablemos, que sea nuestra experiencia, para que esa experiencia bendiga a las personas. Por eso, sobre esto, hermano, tenemos que tener cuidado, porque si no, este evangelio que está diciendo Pablo aquí en 2 de Corintios puede estar velado por nosotros. El Dios de este siglo puede cegar nuestro entendimiento, así que tengamos cuidado. Mira, cuando venimos a la reunión, somos muy fácil, somos distraídos. Y necesitamos orar a Dios, necesitamos estar atentos, hermanos. En el versículo 2 de 2 de Corintios 4 dice, respecto al evangelio, dice, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Si no tenemos cuidado, el Dios de ese siglo nos va a cegar, y lo que vamos a estar haciendo es tener cosas ocultas y vergonzosas en nosotros. Podemos andar con astucia y adulterando la palabra de Dios. Es lo que Él hace, por eso tengamos cuidado. Leamos nuevamente el 4:4, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Hermanos, nosotros sabemos que hay muchas personas que no han entendido quién es Cristo. Por lo menos en esta localidad nosotros sabemos quién es Cristo. ¿Se acuerdan? Una vez le preguntaron a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y había diferentes opiniones, pero había uno que recibió revelación, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros sabemos quién es Cristo, pero hay personas que no han entendido quién es Cristo, aunque ellos se dedican a leer y leer la Biblia, pero el diablo los ciega y no los deja ver quién es Cristo. Por ejemplo, tenemos a los testigos de Jehová. El diablo, que es el Dios de este siglo, no los ha dejado venir o ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo.
Porque si tú hablas con un testigo de Jehová acerca de la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, para él la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, es que Cristo es un ángel. Aunque ellos tienen luz de que Cristo es el Salvador de los hombres, pero ellos solo alcanzan a ver que Jesucristo es un ángel, es un profeta, que es un buen hombre que vino. Así lo ven ellos. Por eso dicen que el Padre y el Hijo no pueden ser uno solo. ¿Se dan cuenta que eso se ha encargado el Dios de ese siglo? No solamente están los testigos, están los musulmanes, están los mormones, están esos grupos que no han alcanzado a ver quién es Cristo. Y también corremos el peligro de que el diablo ciegue nuestro entendimiento y no alcancemos a ver quién es Cristo. Leamos 2 Corintios 4:1 nuevamente. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Entonces el ministerio que nosotros tenemos es un ministerio de la gloria de Cristo. Es un ministerio de la gloria del Señor, es un ministerio del Espíritu. Es el ministerio de la justificación que hemos hablado. En otras palabras, este ministerio nos deja ver. Podemos ver a Cristo. Por eso cantamos, queremos ver a Cristo proclamar. Queremos ver, y de hecho tenemos que confesar que ya lo vemos, porque Él es el que se ha revelado a nosotros, se ha dado esa gloria a nosotros. Por eso les decía que esa gloria es una persona que está dentro de nosotros. En el Antiguo Testamento era solamente en el rostro de Moisés. Ellos podían percibir algo glorioso, por eso dijeron, Moisés, tápate el rostro porque no soportamos ver esa gloria. Pero ahora en el Nuevo Testamento nosotros tenemos la bendición de que esa gloria es una persona que mora en nuestro espíritu. Amén. Que nunca se nos olvide, hermanos, que 2 Corintios es para que nosotros tengamos la luz de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios, para que seamos transformados. ¿Cuál es la gloria de Cristo aquí? Aquí está diciendo que Él es la imagen de Dios. Ahora, fíjense que en medio, bajo el contexto de lo que es la gloria, de la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, está metido el diablo. Es lo que nos debe de sorprender, ¿no? En esto que estamos estudiando está metido el diablo. No solamente está metiendo su cola, porque así dice la gente, ¿no? El diablo metió su cola. Aquí es todo, el diablo está metido aquí. Por eso es que dice Pablo que tenemos que tener cuidado, porque Él es un Dios que ciega el entendimiento. Porque hay quienes dicen, hermano, yo creo que no deberíamos de mencionar al diablo en nuestras reuniones. ¿Sabes qué? Pablo lo menciona en su palabra. Porque si el diablo no tuviera nada que ver en la revelación del ministerio del nuevo pacto, nosotros estaríamos muy tranquilos. Pero aquí en 2 Corintios Pablo dice que Él es el Dios de este siglo y Él ciega el entendimiento de los incrédulos. Miren, en otras ocasiones les he dicho que nunca diga usted que no entiende. Si algo no entiende usted, tenga paciencia y diga, Señor, yo sé que un día me vas a dejar ver todo. Y tienes que confesar que eres entendido, porque dice la Biblia que el entendido entenderá. Yo soy un entendido, porque en cuanto uno empieza a dudar, se aprovecha él. ¿Se acuerdan cuando pone las diferentes clases de tierra? Y ahí en una de las clases de tierra representa la duda, ¿se acuerdan? Entonces, hermanos, tenemos nosotros que tener cuidado que cuando vengamos, amén, Señor, sí, amén. ¿Por qué creen ustedes que a veces les insisto, diga amén por lo menos? Amén, es uno obediente, ¿no? Diga amén, porque ya hablamos de los extremos, tampoco es decir amén a todo, ¿no? Sino que cuando Dios te esté revelando algo, entiendes algo, di amén, sí entiendo, porque entonces estás confesando ante los espíritus, ante los potestades que sí entiendes la palabra de Dios. Pero si te quedas callado, el diablo y dice, a lo mejor no. ¿Será? Creo que no. Pienso que no es así. Acuérdate que hay un Dios de este siglo. Y Pablo dijo, en los cuales el Dios de este siglo
cegó el entendimiento de los incrédulos. Ya entendimos que los incrédulos aquí, bajo este contexto, no son los mundanos. ¿Quiénes son? Los creyentes que no creen. No diga nosotros. No, tampoco diga. Los creyentes que no creen. ¿Usted sí cree, sí o no? ¿Usted es creyente, sí le cree a Dios? Entonces hay que confesarlo para que se vuelva nuestra condición. Amén. En otras palabras, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los que no creen en esta palabra que estamos expresando. Notemos bien que aquí no está hablando de los incrédulos mundanos. No, aquí está hablando a los cristianos que no tienen la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Que cuando se habla, el entendimiento de ellos está de noche. ¿Se acuerdan que hay una expresión que dicen, muchos pasan de noche? ¿Se acuerdan? ¿No? Eso es lo que quiere decir, que hay tinieblas en nosotros. Necesitamos de la luz, necesitamos clamar, decir, Señor, tú eres mi luz. Tú eres mi luz. Nosotros todos tenemos que tener o tenemos que echar mano de la luz del evangelio de la gloria de Cristo, porque ya lo tenemos. Este evangelio es el evangelio que usted cree. Es el evangelio que usted confiesa. Es el evangelio que usted profesa. Es un evangelio que se llama la gloria, la luz de la gloria de Cristo. La luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Por qué se llama así? Porque Cristo fue glorioso. Él fue glorioso en su vida, en los 33 años y medio. Él fue glorioso. Quiere decir que Él expresó a Dios. Ese es el evangelio que tenemos que predicarle a todo el mundo. Por eso cuando llegan los hermanos aquí, siempre Dios me ha permitido hablar una palabra que es para nuevos, para los que ya van al segundo nivel y para también los que ya están alcanzando el tercer nivel. Porque estoy hablando de la etapa inicial de nuestra vida como cristianos, de la etapa de desarrollo y la etapa del completamiento. Porque hay 3 etapas en la vida del cristiano. El que llega por primera vez a la vida de la iglesia está en la etapa inicial. Ya después hay otra etapa que se llama del desarrollo, porque no podemos quedar siempre niños en Cristo. Tenemos que avanzar, porque finalmente vamos a llegar a la etapa de complementamiento. Por eso cuando llegan los hermanos, tenemos que hablarles, insistirles y enseñarles que después de que ellos aceptan a Cristo, ellos tienen que avanzar en su vida cristiana, tienen que desarrollarse. Está bien, 1 año, 2 años cuando mucho, pero ya de ahí tenemos que avanzar. Porque este es un ministerio de gloria en gloria, poco a poco. Nadie puede estar aquí en la iglesia y llevar 20 años de cristiano y siguiendo siendo la misma persona. O llevar 5 años, 10 años y seguir siendo la misma persona. O tener 3 años, 2, 3 años y seguir siendo la misma persona. Tenemos que avanzar. Y si algo, hermano, está pasando que uno mismo debe saber, porque nuestra conciencia tiene que decir qué tanto hemos avanzado. ¿Y qué tenemos que hacer? Ir al doctor. Por ejemplo, si un niño, un recién nacido, cuando nace y ya pasan algunos años, no se ve que está creciendo, ¿qué hacen los papás? Hay que ir al doctor, al pediatra, ¿no? A ver qué dice, qué está pasando con él. Lo mismo aquí. Tenemos que clamar, hermano, por eso tenemos que gemir, decir, Señor, crece en mí, crece en mí. Entonces, pero fíjense cómo se predica hoy día. Muchos siervos de Dios están adulterando la palabra, pero también hay hermanos que les gusta esa palabra adulterada. Les gusta que les hablen palabras sazonadas, palabras que dulces, ¿verdad?, para el oído. Y eso es adulterar la palabra, debido a que el diablo los tiene cegados a los que predican y a uno los que escuchan. Por eso Pablo escribió en 2 Corintios 2, 17, él dice, pues no somos como muchos, dice. 2 Corintios 2, 17, pues no somos como muchos, porque en el tiempo de Pablo había de esa clase como hoy día. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios. Hay gente que falsifica la palabra.
Hermano, esos son guiados por Satanás. Es el diablo que se está metiendo ahí. Pero también hay hermanos, ovejas de la iglesia, que les gusta eso. Falsificar la palabra es tener miedo. Por eso Pablo está hablando a los que predicamos la palabra y dice, aún ustedes, porque ustedes también son ministros. Pablo está diciendo que no tengamos miedo. No debemos tener miedo de presentar la palabra como es. Presentar la palabra revelada como es, eso reprende al diablo. Porque de esa manera el diablo viene a estar descubierto. Se descubre el engaño, porque dice Pablo también que él ha usado las mismas estrategias desde el inicio. Tenemos que saber cómo él actúa. Y una de las formas que el diablo actúa es de que ciega el entendimiento de los creyentes. Y venimos a ser incrédulos y ya no creemos en Dios. Mire, hermano, hay un peligro para nosotros. Después de ser iluminados, después de disfrutar a Dios, puede llegar un momento en que digamos, ya no creo en Dios, que para nosotros ya no existe Dios. Hay hermanos que están en esa condición. Eso me da tristeza a mí. Y aún le digo, Señor, ayúdame, ten misericordia que yo no llegue a esa condición. Porque eso es algo terrible, ¿no? No está diciendo que él dejó de ser cristiano. Porque hubo uno que lo negó 3 veces, ¿se acuerdan? 3 veces lo negó. Pero el Señor estuvo dispuesto a morir por ese incrédulo. Pero es triste estar en esa condición, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener cuidado, tenemos que clamar. Y dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. Por eso no debemos de cansarnos de escuchar la palabra. Que usted no se canse de escuchar del que Dios puso en este lugar. Amén. Porque si Dios te puso con Armando Alducin, yo te diría, pues escucha a Alducin, ¿no? Pero Dios puso aquí contigo, ¿sí o no? Entonces yo creo que a mí, no necesitan ustedes decirme, a mí mi conciencia me dice, eres sincero y sencillo. Él me dice que lo que estoy hablando a ustedes viene de su corazón. Amén. Todo lo que estamos hablando aquí está bajo contexto. Porque Pablo no va a ponerse a escribirnos a nosotros que después de hablarnos de que somos un desfile, de que somos cartas expedidas, de hablarnos del ministerio glorioso, del diablo. O sea que él sabe que el diablo camina a la par de la iglesia. Me acuerdo de un hermano que dijo una vez, dice que el diablo, a veces pensamos que el diablo duerme, pero dice que aún esta reunión él fue el primero en llegar. Yo me asusté un día, por eso dejaba que otros vinieran primero, no se crea. Pero ¿sabe por qué él llega primero? Para acusar, para condenar, aún para engañar. Él es astuto. Por eso tengamos cuidado con él. No estoy diciendo que él viene aquí porque si no otro va a decir que, o sea que él tiene ayudantes. Y manda a sus representantes en cada lugar para decir, mira, vienes bien contento, pero en el día, ¿cómo estuviste? No, siempre para acusarnos, ¿sí o no? Entonces, hermanos, el diablo camina a la par de la iglesia. Y estamos viendo que lo que él hace es que ciega el entendimiento de los hermanos, de los cristianos. Y llegamos a ser cristianos incrédulos. Por eso el Señor dice que cuando el Hijo del Hombre venga en su reino, hallará fe en esta tierra. Y tenemos que decir con mi hermana, amén. Yo sí le creo a mi Dios. Aunque venga lo que vengas, tenemos que seguirle creyendo. ¿Sí o no? Porque somos creyentes. Porque Él nos escogió y nos predestinó. Si no nos hubiera escogido y no nos hubiera predestinado, yo creo que seríamos los que nunca venimos a Cristo. Pero bendito sea Él que Él nos escogió y nos predestinó. Miren, hermanos, es una realidad. No vaya a creer que todo el que se llama pastor, que es un siervo de Dios, está llevando las cosas correctamente. No, porque hay un diablo que engaña, hay un diablo que hace dudar, que mete engaños, que con su astucia engaña a los siervos. Y no solamente a los siervos, a los pastores, sino
aún los hermanos. Por eso la Biblia dice que los pastores somos maestros. Cuando leemos Efesios 4:11 dice que el ministerio del pastor y el maestro están juntos. Eso indica que todos los pastores tenemos que ser maestros, tenemos que saber enseñar, pero también tenemos que saber cuidar a las ovejas. Amén. Si los ministros tenemos la capacidad de pastorear y enseñar en este ministerio del nuevo pacto, entonces no seremos los que adulteramos la palabra de Dios. Pablo escribió todas estas instrucciones que estamos recibiendo en esta hora, porque Dios le reveló cómo debe ser el ministerio y los ministros del nuevo pacto. Ahora, si nosotros captamos lo que es la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, porque por el otro lado, si dice que hay un ministerio que se llama la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, por el otro lado, quiere decir que hay un evangelio que está oscuro, que está lleno de tinieblas. Ese es el evangelio en la cual han adulterado la palabra, que han falsificado la palabra. Pero el evangelio que tiene luz, ese evangelio nos va a mostrar la gloria de Cristo. Pero esta gloria ya hemos dicho que no es una gloria de que cuando Cristo resucitó, porque Cristo en los 33 años y medio de vida en esta tierra, Él tenía esa gloria en Él. ¿Se acuerdan de Mateo 17 cuando leímos la otra vez? ¿Se acuerdan que Él se transfiguró, Él se glorificó delante de los discípulos cuando fueron al monte? Y no vimos que no fue en el rostro como Moisés, sino que todo su cuerpo brilló. Hubo una expresión de gloria ahí. Ahí en ese monte el Señor se transfiguró ante sus discípulos y ahí les mostró lo que Él era dentro. Ahora esa gloria que Él tenía dentro de sí la tenemos nosotros. Desde el momento que nosotros recibimos a Cristo, aceptamos a Cristo, esa gloria vino a nosotros, esa luz de la gloria del Evangelio vino a nosotros. Por eso tenemos que ejercitar nuestro espíritu, porque ese evangelio está en nuestro espíritu, hermanos. Por eso les digo, hermanos, ejercitemos nuestro espíritu. Hermanos, siempre tenemos que vivir por el espíritu. Por eso Pablo dijo un día, si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. No podemos ciertos momentos vivir en el espíritu y otras horas vivir en la carne. Entonces, hermano, ¿qué vamos a expresar? ¿Qué gloria vamos a expresar? Pero aunque tengamos esa gloria cuando fuimos regenerados, puede ser que esa gloria en nosotros no tenga la capacidad de salir. ¿Por qué? Porque no estamos experimentando a Cristo. Cristo sí experimentó esa gloria. Ahí se vio la imagen de Dios. Por eso les decía que Cristo no tenía que morir para esperar hasta ser muerto y resucitar para mostrar esa gloria, sino que Él en vida, en los 33 años y medio, en cualquier momento Él podía sacar esa gloria. ¿Se acuerdan que un día Él dijo, el que me ha visto al Padre, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre? Él tenía esa gloria en Él. Él tenía esa expresión en Él. Amén. La gloria es la expresión de Dios. Entonces el Señor Jesús expresaba a Dios aún antes de morirse. Él expresaba a Dios aún antes de resucitar. Por lo tanto, nosotros tenemos que expresar a Dios antes de morirnos. Porque muchos creen que van a ser glorificados después de muertos y que el Señor va a venir y los va a resucitar. Pero lo que está diciendo Pablo es de que desde ya, hermanos, tenemos que tener esa capacidad o echar mano de esa luz que tenemos, de esa gloria que tenemos, para que expresemos a Cristo. Pablo, él vivió, él lo experimentó porque él dijo, para mí el vivir es Cristo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Se da cuenta que nosotros no todos tenemos esa valentía de decirlo? De decir, ¿saben qué? Ya no vivo yo, vive Cristo. Porque sabemos en qué nos actuamos. Me acuerdo de alguien, un día le hablamos, hermano, ¿cómo está? Y me dijo, hermano, la realidad es de que estoy viendo una película, así que no estoy en Cristo. ¿Sí o no? La verdad, hermano, estoy enojado, no estoy en Cristo. Tienes que volver a Cristo, tenemos que volver a Cristo, tenemos que echar mano de eso. Por eso, hermano,
No podemos, a veces no nos atrevemos a decir eso porque sabemos nuestra condición, pero Pablo dice que todo el tiempo tenemos que vivir a Cristo. Él llegó a decir, para mí, el vivir es Cristo. Amén. Porque aún donde quiera que andemos podemos vivir a Cristo. ¿Estás en tu trabajo? Tienes que vivir a Cristo. Hay un canto un coro, ¿no? Decía, esa lucecita tiene que brillar, esa lucecita tiene que brillar. Si estoy en el trabajo, tiene que brillar. Si estoy en la escuela, tiene que brillar. Si estoy en la calle, tiene que brillar. Brillará, brillará, brillará. O sea, hermano, donde sea, podemos ejercitar a Cristo. Podemos exhibir a Cristo. Podemos sacar esa gloria. Amén. 2 Corintios 4:5 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. Otra cosa que está diciendo aquí. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Quiere decir que los ministros del nuevo pacto no hablamos de nosotros mismos. En otras palabras, nosotros no podemos decir que la gloria que tenemos es de nosotros. ¿Se dan cuenta que hay gente? Yo no haría eso. Es que yo soy una buena persona. Es que yo soy humilde. Es que yo no me enojo tanto. Esa es lo tuyo, pero no sirve. Realmente lo que tiene que verse en nosotros es de Cristo. Por eso dice que nosotros no nos predicamos a nosotros mismos. Cuando voy a hablar de mí desde este púlpito, siempre hablo lo negativo, porque hay más negativo en mí que de lo bueno. Entonces lo que tenemos que hablar es Cristo. Amén. Por eso Pablo se asegura aquí y nos exhorta a que todos prediquemos solo a Cristo, Cristo y Cristo. Pero, hermanos, se dan cuenta, muchos hermanos últimamente, de acuerdo a lo que estamos hablando, ya han entendido. Hermano, estuvo rico estos chilaquiles, pero Cristo está mejor. ¿Sí o no? Hermanos, estuvo bien rico estos tamalitos, pero Cristo está más rico. O sea, siempre Cristo. Es que en mi trabajo, sí, soy una persona bien aplicable, pero Cristo es más aplicable. Porque Cristo tiene que ser en todo. Amén. Cristo, hermano, Cristo, Cristo. Ese debe ser nuestro hablar. Entonces no predicamos de nosotros mismos. Porque a veces es que yo soy una buena persona. Yo no me enojo tanto como fulano. Mi esposo, siempre hablamos de nosotros, ¿sí o no? ¿De quién es el que de quién tenemos que hablar siempre? Cristo, porque si hay algo bueno en nosotros, si hay alguna virtud en nosotros, es Cristo. Amén, todo el tiempo. Tenemos que ser cristocéntricos, porque ese Cristo que es la imagen de Dios, la expresión de Dios, ese es el Cristo que tenemos que predicar. Si hablas de Cristo, no te metes en problemas. Por ejemplo, a veces decimos es que no queremos ir a visitar a los hermanos porque hay problemas. Si vas y hablas de Cristo, no te metes en problemas. Pero si vas y hablas de otras cosas, seguro que va a haber problemas. Porque entonces estaríamos, como dice Pablo, ¿no? De chisme en chisme, ¿no? Él escribió eso y él dijo pero si vamos y hablamos Cristo, hermano, entonces eso no nos metemos en problemas. Amén. Por eso dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Sino que predicamos a Jesucristo como Señor. La palabra Señor es dueño. Porque si tenemos a Cristo adentro de nosotros, que es la imagen del Dios invisible, a ese Cristo es al que tenemos que predicar. Pero tenemos que predicar como el Señor, es decir, como el que manda en nuestra vida. ¿Quién lo manda a usted? ¿Quién lo gobierna? ¿Su esposa? Hasta una canción sacaron, ¿no? Que su esposa lo gobierna y le gusta eso, dice. ¿Quién gobierna? ¿Su esposo? ¿Sus hijos lo gobiernan? ¿Quién lo gobierna?
Porque aquí dice que a Jesucristo, predicamos a Jesucristo como Señor. Está diciendo que tenemos que hablar a las personas este evangelio de a Jesucristo como Señor, como el que manda en tu vida, el que gobierna en tu vida. Por eso todo lo que hagas, ¿quién tiene que dirigirte? Cristo. Porque a veces nosotros queremos basarnos en las circunstancias. A veces los hermanos se acuerdan de lo que yo digo, porque yo a veces digo que si Dios quiere que compre esos tenis, tienen que estar en especial en Liverpool, ¿no? O en Sears, o en Suburbia. Y tiene que estar en especial, o sea, en oferta, pues. Entonces, Dios quiere que yo compre. No. Desde adentro que Él tiene que gobernarte, tiene que guiarte. Es lo que está diciendo. Eso es el evangelio, pues. Porque ya no es como el Antiguo Testamento que te digan no, sí, no, sí. Aquí es lo que Dios te diga, lo que Dios nos diga a nosotros. Amén. Entonces estamos en el evangelio correcto. Entonces ya no predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Entonces yo quiero que vean que la luz del evangelio de la gloria de Cristo es que Cristo es la imagen de Dios. Y lo tenemos adentro de nosotros para que lo vivamos. Tal como Cristo vivió al Padre, nosotros debemos vivir a Cristo. No tenemos que predicar de nosotros. Hay quienes predican, quieren que nosotros creamos que somos campeones. Cree que tú eres un campeón. Y ese es el evangelio tradicional. Aún dice el evangelio tradicional, dice que eres un campeón si ayunas, eres un campeón si oras. Erróneamente el evangelio tradicional produce gigantes espirituales, personas orgullosas, personas que creen que están más cerca de Dios. Si tú puedes orar, si tú puedes ayunar, es por la gracia de Dios, es por la misericordia de Dios. Miren, ¿sabe cómo es mi oración cuando entro los lunes, los martes aquí? Señor, le digo, Señor, yo vengo aquí, no es porque yo sea mejor que mis hermanos. Yo soy el más necesitado, yo soy el más desobediente, yo soy el más... Así le digo al Señor. Amén. No me creo campeón. Si puedo aguantar un ratito de orar, si vengo los días de oración, no es porque yo sea un campeón. Es porque es por la misericordia, es por la gracia de Dios. Por eso no predico a mí mismo, predico a Cristo. Amén. Hermano, tenemos que cobijarnos de Cristo. No debemos de confiar en nuestra propia fuerza, ni en nuestra prudencia. Dice Proverbios 3, 5 al 7. Proverbios 3, 5 al 7. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Amén. Muchos inconscientemente sienten que están más cerca de Dios al hacer ciertas cosas. Pero el único que está cerca de Dios es Cristo. Así que tenemos que apoyarnos de Cristo. Tenemos que cobijarnos de Cristo. Tenemos que declarar, Cristo, sin ti no soy nada. Cristo, sin ti no valgo ni un centavo. Cristo, tú eres el único tesoro que yo tengo dentro de mí. Y me apoyo, me hago uno, tomo ese tesoro. Por eso dice el Salmo 91, del 1 al 2, dice, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Oh, hermano, ese debe ser nuestro hablar, nuestra declaración. Tenemos que renovar nuestro entendimiento porque quizás el diablo causó un daño en nuestro entendimiento. No dejemos más que Satanás nos ciegue a la palabra de Dios, hermanos. Debemos tener un pensamiento correcto de que ya no predicamos a nosotros mismos, sino a quién predicamos, a Jesucristo como Señor. Amén. Jesucristo como Señor. Ese es el que predicamos. Y los ministros solamente somos siervos por amor de Jesús. Porque entendemos que somos esclavos. Hermano, usted es un esclavo. Hermana, usted es una esclava. Dejemos nuestro orgullo a un lado. Dejemos nuestra vanidad a un lado. Todo eso está impidiendo que sirvamos a Cristo de corazón. Quitemos de nosotros esa ceguera. Porque
Si no, lo que hacemos en la iglesia, un día vamos a decir que yo nada más hago, nadie más me ayuda, nadie más me apoya. Hermano, si es Cristo, tú lo haces sin ninguna, sin esperar a que otros lo hagan. Tú lo haces de corazón, de buena gana, porque es Cristo el que hace. Amén. Sí, Dios trató conmigo en esa situación porque desde que yo conozco al Señor siempre he limpiado los lugares de reunión. Siempre estoy limpiando ahí. Pero en mis inicios me costó porque, vienen nada más y no hacen nada, ¿no? Pero un día Dios me trató y me dijo, entonces lo estás haciendo tú. ¿Quieres que te reconozcan, que te den unos aplausos y se acabó? Ya recibiste tu recompensa. Pero si quieres que lo haga yo a través de ti, solamente déjate usar. Y cuando entiende eso, hermano, lo hace a gusto, con gusto. Es más, cuando te pidan traer una lechuga para la comunión, no traigas una triste lechuga, trae porque a veces traemos triste lechuga, ¿no? Tenemos que traer 2, 3, hermano. Si te piden un triste refresco, no traigas un triste refresco, trae 2, 3 refrescos, pero que sea Cristo en ti. Amén. Ahora, si no tienes la capacidad de traer muchos, porque a veces no podemos pagar, tráete algo, pero que sea triste. No, que no sea triste, perdón. Con gozo. Porque dice que Dios ama al dador alegre. ¿Sí o no? Amén. Entonces, leamos estos versículos para terminar. 2 Corintios 4:6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Mandé unas imágenes, a mi esposa, a ver si puedes poner. ¿No traes ya? Bueno. Mandé a tu WhatsApp dos emojis. ¿No se puede? Bueno. Aquí está diciendo en el 4:6, tú no eres la luz. No eres la luz porque tú la produces, sino que Dios dice que de ti mandó, siendo tiniebla, que apareciera la luz. Por eso te pone Génesis. Por eso dice aquí en este versículo, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Esta declaración está hablando de Génesis 1. ¿Se acuerdan cuando hemos leído Génesis? Es más, mi hermana estuvo hablando de Génesis a los niños. Está hablando de que en el principio de las tinieblas invadían totalmente y la tierra era un caos. Pero ¿qué dijo Dios? Sea la luz. Y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, fue la luz. Quiere decir que si Dios no hubiera hablado, porque está hablando ahí, es una parábola, está hablando de nosotros. Si Dios no hubiera dicho eso, si Dios no hubiera hablado, usted y yo seguiríamos siendo tinieblas. De la única manera que nosotros vinimos a hacer luz, porque también dice Jesús que Él dijo que nosotros somos la luz del mundo. De la única manera que nosotros venimos a hacer luz es porque Dios habló, hermanos. Por eso Él dice, ustedes son la luz del mundo. Eso ahora es posible porque Dios pronunció esa palabra. Y además Él dio un mandamiento y dijo, sea la luz, y la luz vino a existir. Está hablando de nosotros. Por eso dice Pablo aquí, porque Dios que mandó, porque fue un mandamiento que Él dio, que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones porque Él es la luz. Nuestros corazones estaban invadidos de muerte, nuestro espíritu estaba muerto, todo nuestro ser estaba lleno de tinieblas, pero un día Dios dijo, sea la luz. Para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Solo Dios puede iluminarnos de lo que Él se ha propuesto. Y dice que aquí en este versículo que se ha propuesto en el rostro de Jesucristo. Este es el ministerio del nuevo pacto. Que los ministros entendamos esto. Que todo es Cristo. Y que nada de nosotros es propio. Nada es de nosotros. Si algo podemos hacer es Cristo. Nosotros lo único que podemos decir es que somos pecado haciendo pecados. Eso es lo que en realidad somos. No valemos nada fuera de Cristo. Por eso Pablo dice, no, pero en el versículo 7 de ahí de 2 Corintios 4 dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Hermanos, no podemos creernos superior a otro hermano. No podemos menospreciarlos ni despreciarlos.
a nadie. Porque nosotros, si podemos usar las matemáticas, podemos decir que somos un 0 a la izquierda. Pero en misericordia fue Dios el que alumbró nuestros corazones. Ahora en Cristo somos un 0 a la derecha. Amén. ¿Por qué cree usted que Pablo escribió todos estos conceptos? Porque cuando Pablo iba camino a Damasco, ¿se acuerdan ustedes que leímos en Hechos? Dios se le apareció como una gran luz. Dios se le apareció a Pablo camino a Damasco. Y Pablo comenzó a experimentar a Cristo. ¿Hasta cuándo? Cuando llegó la luz. Antes él no podía experimentar a la luz. Nosotros debemos de vivir agradecidos de que un día nos llegó la luz. Ya no estamos en tinieblas. Pero ahora esto no lo tengamos como una doctrina, ni lo tengamos únicamente como algo objetivo, sino que es para que lo experimentemos. Que esa luz se vea en ti. Tiene que brillar donde quiera que andemos. Esa es la experiencia real de la gloria de Dios en la faz. Esta palabra faz tiene que ver con el rostro de Jesucristo. ¿Y dónde tenemos el rostro de Jesucristo? Lo tenemos en nuestro espíritu. O sea que hoy día el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu vivificante, el Señor Jesucristo, te habla a través de su rostro. ¿Pero dónde? En nuestro corazón. Dice ahí donde leímos en 2 Corintios 4:6, porque Dios dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. Es la Nueva Versión Internacional, así lo dice. Hermanos, tenemos que saber algo aquí. Ya voy a terminar. Tenemos que saber que ahora esa gloria está dentro de nosotros. El rostro de Jesucristo está dentro de nosotros. Y Dios nos habla por medio de su rostro. Y su rostro, ese rostro está dentro de nuestro espíritu. Y está, no sé si pudiese poner el ejemplo de los... No, bueno, imagínense, todos tenemos WhatsApp aquí. Por ejemplo, cuando usted está alegre, hay unos emojis, esas caritas alegres. Usted se lo manda. ¿Y qué indica esa carita? Hasta alegre, ¿no? Es más, se siente feliz, dice en Facebook, ¿no? Se siente feliz. Toño Rojas se siente feliz, a veces el hermano Toño así lo pone. Pero también hay otra carita que es una cara triste, ¿no? Y se lo manda a usted, es porque le causó tristeza lo que le dijeron o porque usted anda triste. Así funciona el rostro de Cristo en nosotros. Así Él nos aprueba o nos desaprueba. Porque está diciendo ahí en 2 Corintios 4:6, porque Dios que dijo que la luz resplandezca en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Jesucristo. ¿Y dónde está el rostro de Jesucristo? ¿Dónde está? Dígalo pues. ¿Dónde está? En nuestro espíritu. En nuestro espíritu ahí está porque tenemos a Cristo ahí. No es como el rostro de Moisés porque estaba fuera de ellos. Allá en el Antiguo Testamento ahora está dentro de nuestro espíritu. Por eso, hermano, yo cuando estaba escribiendo esto dije, entonces ya entiendo, el ejemplo perfecto para entender esto son las caras que mandan en WhatsApp. Cuando nosotros brillamos, en otras palabras, ese Cristo brilla en nosotros, esa gloria brilla en nosotros, ¿qué hace Dios? Manda una cara feliz. Está diciendo, ese es mi hijo. Estás bien, hijo, sigue adelante. Pero cuando nosotros, lo que sale de nosotros son tinieblas, ¿cuál es el rostro? Triste, porque la Biblia dice que no contristáis al Espíritu Santo que mora en vosotros. ¿Se dan cuenta? ¿Cuántos van de aquí adelante? Porque nuestra conciencia tiene que decirnos cuál rostro es de la que sale. ¿Si el rostro triste o el rostro feliz? ¿Qué rostro salió en usted en este día, hermano? ¿Un rostro feliz? Mire, ahí está. Este es el feliz. Y este es el triste. Cuando lo que sacamos es pura tinieblas, no hablamos nada de Cristo. ¿Qué es lo que sale? La cara triste. Pero cuando nosotros hablamos Cristo, 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 sale esto porque ese es el deseo de Dios.
el Señor nos aprueba, está feliz, está contento. Que no cuando el Señor Jesucristo salió del bautismo, se escuchó una voz que dijo: este es mi hijo. No había WhatsApp en ese tiempo, pues estoy seguro que hubiera salido un rostro de este. Porque dice: en el cual tengo contentamiento. Pero cada vez que nosotros no hacemos brillar esa luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, triste, porque dice: no contristáis al Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta lo que es ser ministros? Lo que es el ministerio, lo que es ser ministros del nuevo pacto. No necesitamos que nadie nos diga: no, eso está mal. No, sí. ¿Verdad que no? ¿De dónde, hermano? ¿De dónde te van a aprobar y desaprobar? ¿De dónde? Dígalo. ¿De dónde? ¿De dónde? Sí, pero ¿dónde? ¿De dónde? ¿Dónde? Dígalo pues, ¿dónde? En tu espíritu. Yo lo que quiero que ustedes estén diciendo, porque se acuerdan que les dije de aquel pastor que dijo: es amigo de un amigo. Cometió un error él y su esposa le estaba diciendo: te lo dije y te lo dije. Y él dijo: ya, mujer, suficiente tengo con mi conciencia. Yo creo que salió una cara triste, porque no necesitamos de que nadie nos diga afuera. Uno mismo se da cuenta cuando la regó, cuando no está sacando esa gloria, esa luz. Cuando no hablamos a Cristo, nuestra conciencia dice: no hablaste nada de Cristo. Si no oramos en un día, hermano, si no tocamos la palabra, a mí me ha dicho el Señor, porque a veces se nos olvida, nos ocupamos en tantas cosas que se nos olvidó tocar al Señor, y Él me ha dicho: no tocaste nada. Cuando voy allá para acostarme y le doy gracias a Él, Él me dice: no tocaste nada, no hubo nada de Cristo en ti. Y soy como aquel que no comió 3 días y va al buffet, se llena y trata de, ¿verdad?, de compensar lo que no comió los días anteriores, pero no se puede. Recuerda que cada día son nuevas las misericordias. El pan, el maná no podías recoger para otro día, porque a veces uno dice: es que ya fue mucha reunión hoy. Por ejemplo, los domingos, porque venimos desde las 9 aquí y regresamos a las 9 a la casa, los que vamos a Chimalpa, ¿no? Y no, pues es mucho de Cristo hoy. Creo que el lunes voy a agarrar un descanso, no voy a tocar nada de Cristo. No, todo el tiempo es Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Por eso te dije que si estás en el trabajo, tiene que brillar. Si estás en la calle, ¿qué? Tiene que brillar. Si estás en la escuela, tiene que brillar. Si vas en el baile, si vas donde sea, tiene que brillar. Tiene que brillar, hermano. Pero no es porque te están exigiendo, si tú mismo, es algo que sacas de dentro. Porque tenemos la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. ¿Podemos hablar de Cristo? Sí, todo el tiempo. Por lo menos di lo que decimos últimamente: está rico esta comida, pero está más rico Cristo. Está bonito este carrito, pero está más bonito Cristo. ¿No? Este trabajo, ¿crees que este trabajo está bueno? Pero está más bueno Cristo. ¿Sí? Cuando termina esta calle, qué bonito quedó la calle, pero está más bonito Cristo. O sea, todo el tiempo Cristo. Vas al espejo y te miras: qué guapo, pero está más guapo Cristo. Qué guapura hizo el Señor, pero está más Cristo, ¿sí o no? Entonces Cristo, 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 Cristo. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias por tu palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque nos muestra, Señor, en qué consiste la luz de la gloria del Evangelio de Cristo. Señor, gracias, Padre Santo, porque podemos echar mano de esa gloria. Oh, gracias, Señor, porque desde nuestro interior tú eres el que nos habla, Señor. Gracias, Señor, porque has reprendido al diablo en esta hora, Señor, y podemos confesar que somos entendidos, que entendemos tu palabra, Señor, porque hemos recibido la luz, Señor. En tu luz veremos la luz. Gracias por tu palabra.
Gracias por cada uno de mis hermanos que se hicieron presentes y aún por los que están en casa, los que de lejos nos están viendo, Señor, sé con ellos, Padre Santo. Gracias por tu hablar en Cristo Jesús. Amén y amén.